Noviembre en el Senado de la Nación, en una jornada que se llevó a raíz de un proyecto de ley presentado por Carolina Lozada para aumentar las penas ante las falsas denuncias. Entre ellas, una joven de 18 años con nombre reservado, en un texto que expone la supuesta falsedad de su denuncia que derivó en la condena de su propio padre. En relación a esto, ayer nos enteramos que se radicó una denuncia contra Carolina Lozada y contra Mariano Cunio Libarona, justamente por entender que esta carta había sido escrita por un tercero y que en la causa había pruebas contundentes para corroborar la responsabilidad de este hombre por abusar de su hija. Quien realiza la denuncia es la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales y el abogado y ex juez Carlos Alberto Rosansky es quien firma la denuncia y está en línea con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, gusto. Bien, intentando entender y enterarnos cómo es que después de este discurso que da esta chica, se anotician ustedes y, bueno, llegan a la conclusión de denunciar a Carolina Lozada y a Cunio Libarona. Bueno, porque tiene que ver con lo evidente de lo que estaba sucediendo en este discurso que ustedes pusieron al comienzo. Y en estos casos de abusos graves de padres a hijas sexuales, y es frecuente que se presione a las víctimas para que se tracten. Y en este caso en particular se dio que los abusos sucedieron durante 4 años, desde los 6 a los 10, cuando la nena tenía 6 hasta los 10 años, abusos gravísimos. Y luego a los 14 ella puede hablar, contar lo que pasó, e inicia una causa donde se comprueba absolutamente todos los abusos. Y finalmente se llega a la sentencia donde lo condenan a 15 años de prisión al hombre, como autor de abuso sexual gravemente ultrajante, triplemente calificado. Y una característica en la sentencia, se lo condena por el grave daño en la salud mental de la víctima, que es la niña que ustedes estaban pasando el audio recién. Es decir, la sentencia comprueba que los abusos durante 4 años le generaron un grave daño en la salud mental. Y también, bueno, por abuso sexual con acceso carnal, triplemente agravado, y finalmente corrupción de menores calificada. Esto es para que tengan una idea de cómo termina condenado este hombre. Y esta gente denunciada, que son 2 bandidos que están en una campaña de defensa de la pedofilia, claramente, llevan a una niña y la exponen, a una niña que fue abusada durante 4 años, la exponen con un papel donde dice que ella mintió en la denuncia. No resiste ni mínimo análisis, ¿verdad? Y a partir de esto, ¿ustedes tienen comunicación con esta chica o la denuncia se da en el marco de esta ONG AEVAS? No, nosotros, a partir de la difusión que hace el propio Senado de la Nación, el Senado y el ministro, porque el ministro también pronunció discursos ese día, otros días, en el Senado, diciendo que iba a desterrar de la justicia la ideología de género, porque esto se enmarca en una campaña que están realizando justamente contra el feminismo, contra la ideología que ellos llaman de género, que en realidad es una perspectiva de género y que es obligatorio para los jueces de nuestro país. Nosotros, frente a las imágenes y conocimiento de la sentencia y la claridad de la sentencia, los delitos que ellos están cometiendo son suficientemente claros como para hacer la denuncia. Y allí, y allí entonces, vos ya más o menos lo comentaba, pero la responsabilidad de Carolina Lozada y de Cunio Libarona, ¿qué podría pasar a partir de esta denuncia o qué proceso se inicia? No, eso, mirá, nosotros denunciamos 3 hechos que para nosotros son 3 tipos de delitos. Por supuesto, son finalmente las investigaciones las que determinan qué figura penal. Nosotros lo que denunciamos es encubrimiento agravado, porque el hombre está condenado por la justicia con una sentencia en trámite en el Superior Tribunal de Córdoba,
y no se puede en la Argentina y tratar de interferir en un caso que está en trámite, como lo está haciendo el Senado a través de Carolina Lozada y el ministro de Justicia del Poder Ejecutivo. Entonces denunciamos encubrimiento agravado, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es llevar a la niña a exponerla en un atril en el Senado de la Nación a desmentir su denuncia, con lo cual además está confesando un delito que es absurdo, porque por supuesto no se le cree, que es el de falsa denuncia. Y finalmente violación, por supuesto, de los deberes de funcionario público. Bien, y como abogado, como ex juez, aprovecho para preguntarle, más algo se refiere, pero la opinión sobre este proyecto, porque generó polémica en un primer momento ante una parecía búsqueda de justicia en el caso de las denuncias falsas, pero después, tuvo intercambios la propia Carolina Lozada con otros periodistas y con otras personas porque la acusaban de que este proyecto podría desincentivar a las personas a denunciar casos de abuso. ¿Qué opinión le merece el proyecto? No, el proyecto no tiene ninguna posibilidad de salir sancionado, y ellos lo deben saber, pero lo intentan porque forma parte de lo que está pasando en el país en materia de derechos humanos. La falsa denuncia está sancionada hace 100 años en la Argentina. Es obvio que no se puede hacer falsas denuncias. El problema es que lo están llevando al terreno exclusivamente de los abusos sexuales contra niñas y niños, con lo cual la intimidación es evidente, porque le están diciendo que quien hace una denuncia de esa naturaleza puede tener hasta 12 años de prisión por hacer la denuncia. El efecto inmediato que eso produciría es desalentar, que es lo que hacen los pedófilos desde hace cientos de años. Nadie quiere ir preso por pedofilia. Lo que pasa es que la presión es la que justamente se contrarresta esa presión con una actividad del Estado que sea adecuada, tanto de parte del Poder Judicial como de los servicios sociales que tienen que contener a la víctima. Bien, sí, hacía memoria de lo que comentabas de la condena que tiene este hombre. Imagino que ante semejante condena no es solamente por el testimonio de la víctima, sino que hay pericias que lo acreditan. Pericias extraordinariamente claras y contundentes, lo cual es lógico. No se condena a una persona porque se le ocurre a los jueces. Bueno, depende de los jueces. Pero la realidad es que en casos como en este particular, la sentencia es excelente, pero excelente. Mira que yo estoy 25 años con la Cámara haciendo juicio. Es una sentencia excelente porque explica detalladamente la fundamentación. Hay pericias psicológicas, por eso se llega a condenar incluso el daño psíquico en la víctima, e incluso se ordena, la fiscal pide que se ordene investigar a la madre, porque en una parte de los hechos la madre dormía en la misma cama mientras estaban produciendo los abusos, ¿se entiende? Sí, y ahora la madre estaba al lado de la niña en la retractación. Sí, y otro detalle, un detalle interesante, perdóname que te interrumpa, que es que la madre le contrata y le paga el abogado al condenado. No, es un caso, sí, todo, o por lo menos quien sigue la actividad del Senado ante el relato, todos nos sorprendimos porque, era como llevar un caso extremo a tratar de argumentar a favor de un proyecto de ley y también la exposición de esta chica con todo lo que eso conlleva y también entender el intento de espectacularizar la situación, pero ante esta denuncia de ustedes veremos qué sucede. Ahora mi compañero quiere hacer una pregunta. Doctor Lautaro, sí, lo saluda. Quería volver sobre algo. Hola, Lautaro. Lo saco un segundo de este tema, pero quería volver sobre algo que mencionó al pasar, que hizo una especie de análisis y balance del avasallamiento que hay contra los derechos humanos o derechos en general de la sociedad argentina, y al estar involucrado dos partes del gobierno actual, como son la senadora Lozada y el ministro de Justicia Acuña Libarona, ¿qué es lo que más le preocupa a un año de este actual gobierno como en materia de derechos humanos?
No, todo, Lautaro. Esto comenzó el 10 de diciembre del año pasado. No empezó ahora. Claro que hay, además es explícito. Es el único gobierno en democracia, y yo incluiría, donde explícitamente se busca y se explica el daño social. Eso no pasó en Argentina, que un gobernante disfrute y goce haciendo daño, que es lo que está pasando. Nosotros, en la primera denuncia de pedido de juicio político familiar, se lo hicimos en febrero del año 2024, porque ya él venía cometiendo hechos que eran completamente inaceptables. En aquel momento recuerdan ustedes la imagen del gobernador de Chubut con el rostro de una persona con síndrome de Down. La difusión también del mismo funcionario del gobierno de Chubut, con unos periodistas arriba con los brazos cruzados, y al gobernador le habían puesto una peluca rubia de una niña rubia, diciéndole que la estaban violando. Entonces ese tipo de y eso fue motivo de denuncia de juicio político al presidente, porque fue él el que lo difundió en sus redes. Entonces esto no es un tema específico de la pedofilia, aunque la abarca, porque el atraso que se está buscando y el retroceso en realidad en materia de derechos humanos abarca todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Acá estamos hablando de pedofilia. Me queda una última, que es en relación a toda la cuestión de los derechos en materia de cuestiones de género y demás. Hay un intento de instalación en el mensaje de que el feminismo se pasó de mambo, de que las denuncias falsas son un montón y que complican a los vínculos, que la justicia está llena de denuncias falsas. Como juez y como ex juez y como abogado, ¿esto es efectivamente así en el ámbito judicial? No, pero es exactamente al revés. Claro. En el mundo, no en Argentina, en el mundo prácticamente no existen las denuncias falsas, y las que puedes ver son de una cifra tan ínfima que no es posible contabilizarla, y en esos casos a los 5 minutos se desarticula. No avanzan las causas cuando aparece una denuncia de ese tipo, que insisto, es prácticamente inexistente en el mundo. La cifra que se maneja internacionalmente es 0,01, para que tengan una idea. Lo que pasa es que esta gente manipula todo, porque empezando por el presidente de la Nación y siguiendo con el ministro, escuchen bien, el ministro dijo en su discurso en el Senado que el 70% de las denuncias son falsas. Sí. Esto es una enormidad que no tiene calificativo, porque es verdaderamente, pero es una muestra, también es una muestra de la época que estamos viviendo, en la posverdad, es decir, se puede decir cualquier cosa. Por eso el presidente postea hace 2 días la foto de un supermercado chino, un shopping chino, diciendo que era Unicenter. Sí, que había 90.000 personas. Pero por supuesto, pero eso es parte de la posverdad. El problema no le está hablando a ustedes ni a mí, se lo está diciendo a la gente que lo votó. Claro. Y algunos de ellos se lo creen, punto. Y ustedes le dicen, no, pero esto es en China, en Guangzhou. Y ellos dicen, bueno, a mí no me importa, porque lo dice mi ley. Carlos, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Queríamos poder charlar con usted y nada, ver cómo se lleva adelante esta denuncia contra Carolina Lozada y contra Mariano Cunio Levarona, y bueno, intentar también velar por los derechos de aquellos que parecen ser vulnerados una vez más, y nada más ni nada menos que en el Senado de la Nación. Pero estaremos en comunicación para cualquier avance en esta causa y para otras también que lleven adelante, tanto de manera personal como a través de la ONG AEVAS, que es la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales.
Nada, gracias a ustedes, un abrazo. Un gusto. Abrazo. Ahí pasaba Carlos Rosangi, es ex juez, es abogado y es el denunciante de lo que decíamos recién. Aparentemente, o según expresa la denuncia, habrían inducido a esta chica a exponerse, a decir que había sido una falsa denuncia contra su padre, condenado a 15 años por abuso sexual. Bueno, una carátula muy extensa y aparentemente bien probada por la justicia de Córdoba, y que ahora estamos en esta situación.